Las montañas de Ronda se alzaban como guardianes silenciosos bajo el cielo púrpura del amanecer. Entre los peñascos cubiertos de musgo y los senderos que solo los nacidos en estas tierras conocían, se escondía un poblado que parecía detenido en el tiempo. No era un lugar que apareciera en los mapas oficiales, ni que los viajeros encontraran por casualidad. Era un refugio donde las tradiciones ancestrales latían con la fuerza de un corazón que se negaba a dejar de existir. Aitana despertó antes del primer canto del gallo, como era su costumbre desde niña. Sus ojos verdes se abrieron en la penumbra de su habitación, donde las hierbas secas colgaban del techo como antiguos talismanes. A los 24 años, ya había aprendido a leer los signos que la naturaleza enviaba cada mañana. Hoy, algo era diferente. El aire llevaba consigo una tensión que no sabía nombrar, una inquietud que se instaló en su pecho como una semilla, esperando germinar. Se incorporó lentamente, sus pies descalzos tocando el suelo de piedra fría. Desde la ventana de su habitación podía ver el centro del poblado, donde las casas de adobe y madera se agrupaban en círculos concéntricos, siguiendo un patrón que sus antepasados habían diseñado para canalizar las energías de la tierra. En el corazón de todo, el templo ancestral se erguía como un faro espiritual. Sus muros decorados con símbolos que contaban historias que solo los iniciados podían descifrar. Aitana, el rocío de la mañana te está esperando, llamó una voz desde el piso inferior. Era Esperanza, su abuela y actual guardiana espiritual del poblado. A los 70 años mantenía una vitalidad que desafiaba el paso del tiempo, sus ojos grises brillando con la sabiduría de quien había dedicado su vida entera a proteger las tradiciones sagradas. La joven bajó las escaleras de madera que crujían suavemente bajo sus pasos. Encontró a su abuela preparando una infusión de hierbas, sus manos expertas midiendo cada porción con la precisión de quien había repetido este ritual miles de veces. El aroma que llenaba la cocina era una mezcla compleja de menta silvestre, romero y otras plantas que solo crecían en estas montañas. ¿Has sentido algo extraño esta mañana, abuela?, preguntó Aitana, acercándose a la ventana que daba al valle. Desde allí se podía ver el sendero serpenteante que conectaba su mundo con el exterior, un camino que pocos se atrevían a recorrer. Esperanza levantó la mirada de su preparación, estudiando el rostro de su nieta con atención. Los cambios siempre llegan precedidos de señales. Niña, tu inquietud no es casualidad. Hoy es luna nueva y ya sabes lo que eso significa. Aitana asintió. La luna nueva marcaba el momento más propicio para los rituales de introspección y renovación. Esta noche, junto con las otras mujeres del poblado, entonaría los cánticos que habían pasado de madre a hija durante generaciones incontables. Pero había algo más en la mirada de su abuela, una preocupación que trataba de ocultar detrás de su serenidad habitual. «El forastero ha llegado», murmuró Esperanza, como si estuviera confirmando algo que ya sabía. Marcos lo vio subir por el sendero del este al amanecer, un hombre joven, vestido de negro, con una cruz al pecho. Las palabras cayeron como piedras en un estanque tranquilo. Hacía años que ningún extraño llegaba hasta su poblado. Los caminos eran difíciles, y quienes no conocían los secretos de las montañas fácilmente se perdían entre los senderos que se bifurcaban como laberintos naturales. Que alguien hubiera encontrado el camino hasta ellos no era casual. ¿Un sacerdote?, preguntó Aitana, sintiendo cómo se aceleraba su pulso. Los cuentos de su infancia estaban llenos de historias sobre hombres de la iglesia que llegaban a pueblos como el suyo con intenciones de cambiar, convertir o erradicar las tradiciones ancestrales. Eso parece. Se ha instalado en las ruinas de la antigua capilla, al otro lado del valle. Marcos dice que ha estado limpiando el lugar y que tiene libros.
muchos libros. Esperanza sirvió la infusión en 2 tazas de barro, el vapor ascendiendo como pequeñas plegarias. No ha intentado acercarse al poblado, pero su presencia se siente. Aitana tomó la taza entre sus manos, buscando el calor que le diera tranquilidad. Conocía las ruinas de la capilla de las que hablaba su abuela. Era un lugar que siempre la había fascinado y perturbado a la vez. Según las historias, había sido construida siglos atrás por los primeros cristianos que llegaron a la región, pero había sido abandonada cuando los habitantes del poblado decidieron que sus creencias no podían coexistir con las tradiciones ancestrales del lugar. ¿Qué crees que busca?, murmuró, más para sí misma que esperando una respuesta. Los hombres como él siempre buscan lo mismo, respondió Esperanza con una mezcla de tristeza y determinación. Buscan convertir lo que no entienden, ordenar lo que consideran caótico, imponer su verdad sobre las verdades que ya existían. Hizo una pausa, estudiando el rostro de su nieta. Pero tú, Aitana, tienes algo que no tengo. Tienes curiosidad, y la curiosidad puede ser tanto una bendición como una maldición. Las palabras de su abuela resonaron en el silencio de la mañana. Era cierto que Aitana siempre había sentido una atracción inexplicable hacia lo desconocido, hacia las preguntas que no tenían respuestas fáciles. Mientras otras jóvenes del poblado se conformaban con seguir los caminos trazados por sus madres, ella se encontraba constantemente cuestionando, buscando, anhelando algo que no sabía definir. ¿Irás a verlo?, preguntó Esperanza, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Aitana no respondió inmediatamente. Se acercó nuevamente a la ventana, su mirada dirigiéndose hacia las ruinas lejanas donde, según su abuela, el forastero había establecido su refugio temporal. Podía sentir algo tirando de ella en esa dirección, como si una fuerza invisible la invitara a descubrir qué había traído a ese hombre hasta su mundo oculto. Las tradiciones nos enseñan a ser cautelosos con los extraños, dijo finalmente, pero también nos enseñan que cada encuentro tiene un propósito. Si ha llegado hasta aquí, quizás sea porque debe estar aquí. Esperanza asintió lentamente, aunque la preocupación no desapareció de sus ojos. Solo prométeme que tendrás cuidado, niña. Los cambios que están por venir son más grandes de lo que podemos imaginar. Tu destino está conectado con fuerzas que aún no comprendes completamente. Mientras terminaba su infusión matutina, Aitana sintió cómo la inquietud de la mañana se transformaba en algo diferente. Una mezcla de expectativa y temor que le decía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En la distancia, las campanas silenciosas de la capilla abandonada parecían llamarla, y ella sabía que, tarde o temprano, respondería a esa llamada. Capítulo 2. El guardián de la fe. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos de qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. A varios kilómetros de distancia, en las ruinas de la antigua capilla, que se alzaba como un testimonio silencioso del paso del tiempo. El padre Elías Mendoza se encontraba de rodillas sobre las piedras frías del altar derruido. Sus manos, callosas por años de trabajo en los seminarios de Toledo, sostenían un rosario de madera tallada, mientras sus labios susurraban oraciones que parecían perderse en el viento matutino. A los 28 años, Elías poseía la complexión atlética de quien había crecido trabajando la tierra antes de escuchar el llamado divino. Su cabello negro, siempre perfectamente peinado hacia atrás, mostraba las primeras canas prematuras que habían aparecido durante sus años de estudios teológicos. Pero eran sus ojos castaños los que revelaban la profundidad de su carácter. Una mirada intensa que reflejaba tanto la fe inquebrantable como las dudas que prefería mantener ocultas.
La capilla había sido su hogar durante las últimas 2 semanas, desde que llegó a Ronda siguiendo las órdenes del obispo Castillo. Oficialmente, su misión era simple: restablecer los lazos con las comunidades aisladas de la región y evaluar la posibilidad de reconstruir la presencia de la Iglesia en estas montañas olvidadas. En la práctica, Elías sabía que era también una prueba. Sus superiores habían notado ciertas irregularidades en sus sermones recientes, una tendencia a cuestionar ciertos aspectos de la doctrina que no veían con buenos ojos. Quizás el aislamiento y la contemplación te ayuden a encontrar la claridad que buscas, le había dicho el obispo Castillo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Las montañas tienen una manera de purificar el alma y fortalecer la fe. Elías se levantó del altar, sus rodillas protestando por el tiempo que había pasado en oración. Alrededor de él, las paredes de piedra de la capilla mostraban signos de abandono, pero también algo más intrigante. Durante sus días de limpieza y restauración, había descubierto inscripciones que no correspondían a la iconografía cristiana tradicional. Símbolos entrelazados que parecían representar elementos naturales, espirales que evocaban el viento, ondas que sugerían agua corriente y formas angulares que recordaban las llamas de un fuego sagrado. Se acercó a una de las paredes laterales donde una inscripción particularmente extraña había captado su atención desde el primer día. Era una frase en latín, pero con caracteres que no reconocía completamente: Ubi spiritus ignis et custos fidei seuniunt, terra renovatur. Donde el espíritu del fuego y el guardián de la fe se unen, la tierra se renueva. ¿Qué significa esto?, murmuró para sí mismo, pasando sus dedos sobre los caracteres tallados en la piedra. Durante años de estudios, había aprendido que la Iglesia había construido muchas de sus primeras capillas sobre lugares que anteriormente habían sido sagrados para otras creencias. Pero esta inscripción sugería algo diferente. No una conquista, sino una colaboración. Un ruido suave lo sacó de sus pensamientos. Se volteó hacia la entrada de la capilla, donde una figura se recortaba contra la luz dorada de la mañana. Era una mujer joven, de pie en el umbral, observándolo con una mezcla de curiosidad y precaución. Llevaba un vestido sencillo de tela natural y su cabello largo y oscuro caía libre sobre sus hombros. Pero fueron sus ojos los que lo impactaron, verdes como las profundidades de un bosque y llenos de una intensidad que lo hizo sentir como si pudiera leer directamente en su alma. «Disculpe la intrusión, padre», dijo la mujer con una voz suave pero firme. «Soy Aitana. Vivo en el poblado de las montañas». Elías sintió como su corazón se aceleraba, aunque no podía explicar por qué. Había algo en la presencia de esta mujer que despertaba en él sensaciones que no había experimentado desde que tomó los votos. Se aclaró la garganta, tratando de recuperar su compostura. «Por favor, no hay necesidad de disculpas. Soy el padre Elías Mendoza. He venido a evaluar la posibilidad de restaurar esta capilla». Hizo una pausa, estudiando su rostro. «Aitana es un nombre hermoso. ¿Significa algo especial?» «Significa gloria en euskera», respondió ella, dando un paso hacia el interior de la capilla. «Aunque mi abuela siempre dice que significa la que está destinada a brillar». Sus ojos recorrieron las paredes de la capilla, deteniéndose en las mismas inscripciones que habían fascinado a Elías. «Veo que ha estado estudiando los símbolos antiguos». «Sí, son fascinantes», admitió Elías, sorprendido por la naturalidad con la que ella se refería a ellos. «¿Los conoce? ¿Sabe qué significan?» Aitana se acercó a la pared donde estaba la inscripción en latín, sus dedos trazando los mismos caracteres que Elías había estado estudiando.
Esta capilla es muy antigua, padre. Fue construida en una época en que las creencias no estaban tan separadas. Mis antepasados cuentan historias de tiempos en que los hombres de fe y los guardianes de las tradiciones ancestrales trabajaban juntos. ¿Guardianes de las tradiciones ancestrales?, repitió Elías, intrigado. Se refiere a mi pueblo, padre. Somos los descendientes de quienes protegieron estas montañas y sus secretos durante siglos. Mantenemos vivas las tradiciones que sus antepasados cristianos una vez respetaron. Aitana lo miró directamente a los ojos. ¿No le parece extraño que haya encontrado el camino hasta aquí tan fácilmente? Estos senderos están ocultos. Solo quienes están destinados a estar aquí pueden encontrarlos. Elías sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Era cierto que su llegada a Ronda había sido extrañamente fluida. Los mapas que había consultado en Toledo no mostraban claramente el camino, pero había sentido una atracción inexplicable hacia estas montañas, como si algo lo llamara desde la distancia. ¿Está sugiriendo que mi llegada aquí no es casual?, preguntó, aunque una parte de él ya conocía la respuesta. Las montañas no mienten, padre. Si está aquí, es porque debe estar aquí. Aitana se alejó de la pared y caminó hacia el altar derruido. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Qué siente cuando está en este lugar? ¿Paz? ¿Inquietud? Elías tardó en responder. La honestidad que irradiaba esta mujer lo invitaba a ser igualmente honesto, algo que no había sido con sus superiores en Toledo. Siento una extraña familiaridad, como si hubiera estado aquí antes, aunque sé que es imposible. Y siento que hay algo que debo descubrir, algo importante que se me está escapando. Entonces, ¿está sintiendo lo mismo que yo?, murmuró Aitana, una sonrisa misteriosa apareciendo en sus labios. Padre Elías, ¿estaría dispuesto a conocer nuestro poblado? Mi abuela, Esperanza, es muy sabia. Quizás pueda ayudarlo a encontrar las respuestas que busca. Elías vaciló. Su formación le decía que debía ser cauteloso con las tradiciones paganas, que debía mantener la distancia y evaluar objetivamente. Pero algo más profundo, algo que parecía venir de su alma misma, lo empujaba hacia esta mujer y hacia las respuestas que ella podía ofrecerle. Me gustaría mucho, respondió finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con la convicción de su respuesta. Pero debo advertirle que soy un hombre de fe, y mis creencias pueden no coincidir con las de su pueblo. La fe verdadera no teme al conocimiento, padre, replicó Aitana, dirigiéndose hacia la entrada de la capilla. Y el conocimiento verdadero no teme a la fe. Quizás descubra que nuestras creencias no están tan separadas como piensa. Mientras la siguió hacia el exterior, Elías sintió que estaba cruzando un umbral que cambiaría su vida para siempre. En la distancia, las montañas parecían susurrar secretos ancestrales, y por primera vez desde que llegó a Ronda, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Capítulo 3. El encuentro de dos mundos. El sendero que llevaba desde la capilla abandonada hasta el corazón del poblado serpenteaba entre robles centenarios y formaciones rocosas que parecían esculpidas por manos divinas. Aitana caminaba con la gracia natural de quien había recorrido estos caminos desde la infancia, mientras Elías la seguía, observando cada detalle del paisaje que se desplegaba ante sus ojos como las páginas de un libro sagrado. ¿Siempre ha vivido aquí?, preguntó Elías, rompiendo el silencio contemplativo que había acompañado los primeros minutos de su caminata. Nací aquí, como mi madre, como mi abuela y como su abuela antes que ella, respondió Aitana sin voltear, su voz mezclándose armoniosamente con el susurro del viento entre las hojas. Mi familia ha sido guardiana de estas tierras durante generaciones que se pierden en la memoria. Pero cuénteme de usted, padre, ¿qué lo llevó a dedicar su vida a Dios?
Elías reflexionó sobre la pregunta mientras esquivaba una rama baja. Era una historia que había contado muchas veces en el seminario, pero nunca se había sentido tan vulnerable al compartirla como en este momento. Crecí en una familia humilde en las afueras de Toledo. Mi padre era herrero, mi madre costurera. Cuando tenía 16 años, durante una terrible sequía que amenazaba con destruir todas las cosechas de la región, tuve una experiencia. Hizo una pausa, recordando. Una noche, mientras oraba por lluvia, sentí una presencia tan poderosa, tan abrumadora, que supe que mi vida no me pertenecía. 3 días después, llovió como no había llovido en años. Aitana se detuvo abruptamente y se volteó hacia él, sus ojos verdes brillando con una intensidad que lo desconcertó. Una presencia, puede describirla, era como si la tierra misma estuviera hablándome, como si todas las fuerzas de la naturaleza se hubieran unido para transmitirme un mensaje que no entendía con la mente, pero que mi corazón comprendía perfectamente. Elías frunció el ceño, confundido por la reacción de Aitana. ¿Por qué me pregunta esto? Porque esa misma presencia es la que guía nuestros rituales, Padre, la que habla a través de nuestros cánticos y da vida a nuestras tradiciones. Aitana reanudó la marcha, pero su paso ahora era más lento, más reflexivo. Quizás no somos tan diferentes como pensábamos. Mientras se adentraban más en el territorio del poblado, Elías comenzó a notar cambios sutiles en el ambiente. Los árboles parecían más verdes, el aire más puro, y había una sensación de armonía que lo tranquilizaba de una manera que no había experimentado desde su infancia. También comenzó a ver los primeros signos de habitación humana. Pequeños altares de piedra adornados con flores silvestres, senderos cuidadosamente mantenidos y símbolos tallados en los troncos de ciertos árboles. ¿Qué significan esos símbolos?, preguntó, señalando una marca espiral grabada en un roble particularmente majestuoso. Son bendiciones de protección, explicó Aitana, acercándose al árbol y tocando suavemente la marca con su mano. Este roble tiene más de 300 años. Mis antepasados grabaron este símbolo cuando era apenas un retoño, pidiendo a la naturaleza que lo protegiera para que pudiera servir como guardián del camino. ¿Y funcionó? ¿No le parece evidente?, respondió Aitana con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Padre, permítame hacerle una pregunta. En su fe, ¿no creen que Dios habla a través de toda su creación? Por supuesto. San Francisco de Asís enseñaba que toda la naturaleza es un reflejo de la gloria divina. Entonces, comprenderá por qué nosotros creemos que es posible comunicarse directamente con esa gloria sin intermediarios humanos. Aitana hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No negamos la existencia de Dios, Padre. Simplemente creemos que su presencia se manifiesta de maneras que van más allá de los templos construidos por el hombre. Las palabras de Aitana resonaron profundamente en Elías. Durante años, había luchado con la sensación de que algo se perdía en la traducción entre la experiencia directa de lo divino y las estructuras formales de la Iglesia. Aquí, caminando por estos senderos antiguos, comenzaba a entender lo que había estado buscando sin saberlo. «Hemos llegado», anunció Aitana cuando el sendero se abrió hacia un valle circular rodeado de montañas. El poblado se extendía ante ellos como una imagen sacada de un sueño. Casas de adobe y madera construidas siguiendo las curvas naturales del terreno. Jardines que parecían una extensión del bosque circundante. Y en el centro, una estructura circular de piedra que irradiaba una solemnidad ancestral. «Es hermoso», murmuró Elías, genuinamente conmovido por la armonía del lugar. «Y es hogar», respondió Aitana con orgullo. «Ven, mi abuela nos está esperando». Mientras caminaban hacia el centro del poblado,
Elías notó que los habitantes emergían de sus casas y actividades para observarlos. Eran miradas cautelosas, pero no hostiles, llenas de curiosidad y una sabiduría que parecía acumulada a lo largo de generaciones. Niños de ojos brillantes se asomaban desde las ventanas. Ancianos interrumpían sus conversaciones para estudiar al forastero, y jóvenes suspendían sus labores para seguir con la vista a la extraña pareja que se dirigía hacia el templo ancestral. «No teman», dijo Aitana en voz alta, dirigiéndose a su comunidad. «El padre Elías viene en paz, buscando entendimiento». Un hombre joven de complexión atlética y cabello rubio se acercó a ellos con paso decidido. Sus ojos azules mostraban una mezcla de protección y celos que no pasó desapercibida para Elías. «Aitana, ¿estás segura de esto?», preguntó el joven, sin apartar la mirada del sacerdote. «Los forasteros traen cambios, y no siempre son cambios bienvenidos. Nicolás, este es el padre Elías. Padre, este es Nicolás, uno de nuestros jóvenes más dedicados a preservar nuestras tradiciones». Aitana hizo las presentaciones con una diplomacia que revelaba su comprensión de las tensiones subyacentes. Elías extendió su mano hacia Nicolás, que la aceptó después de una breve vacilación. El apretón fue firme, pero cargado de una tensión palpable. «Es un honor conocerlo, Nicolás. Aitana me ha hablado de la rica historia de su comunidad. Espero aprender mucho durante mi visita. Los hombres como usted siempre dicen que vienen a aprender», replicó Nicolás con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero terminan enseñando cosas que nadie pidió que les enseñaran». «Nicolás», intervino una voz autoritaria pero cálida. Los tres se volvieron para ver a una mujer de cabello plateado y porte majestuoso que se acercaba desde el templo. Era Esperanza, y su presencia comandaba respeto inmediato. «Abuela», dijo Aitana, acercándose para besar la mejilla de la anciana, «te presento al padre Elías Mendoza». Esperanza estudió a Elías con ojos que parecían capaces de leer no solo su presente, sino también su pasado y su futuro. Después de lo que pareció una eternidad, sonrió con una calidez que disipó inmediatamente cualquier tensión. «Padre Elías, sea bienvenido a nuestro hogar. He estado esperando su llegada durante más tiempo del que imagina». «¿Esperando mi llegada?», preguntó Elías, sorprendido. Los sueños de los antiguos a veces nos muestran verdades que la mente despierta no puede comprender, respondió Esperanza enigmáticamente. Pero eso es una conversación para después. Ahora debe estar cansado y hambriento. Permítanos ofrecerle nuestra hospitalidad. Mientras seguía a Esperanza y Aitana hacia el interior del templo, Elías sintió que cada paso lo llevaba más profundamente hacia un misterio que apenas comenzaba a vislumbrar. A sus espaldas podía sentir la mirada vigilante de Nicolás y se preguntó qué secretos guardaba este lugar que parecía existir fuera del tiempo y del mundo que conocía. Capítulo 4. Revelaciones ancestrales. El interior del templo ancestral era un espacio que desafiaba las expectativas de Elías. A diferencia de las iglesias que conocía, con sus altares elevados y arquitectura que dirigía la mirada hacia arriba, este lugar parecía diseñado para crear una conexión íntima con la tierra. El suelo era de piedra natural pulida, y las paredes curvas estaban decoradas con murales que narraban historias en un lenguaje visual que hablaba directamente al alma. «Estas pinturas», murmuró Elías, acercándose a una pared donde figuras humanas danzaban alrededor de hogueras bajo cielos estrellados. «Son extraordinarias. ¿Cuánto tiempo tienen? Algunas son tan antiguas como el propio templo», explicó Esperanza, encendiendo velas dispuestas en nichos tallados en la roca. «Otras han sido añadidas por cada generación de guardianes.
Cada mural cuenta una parte de nuestra historia, de nuestros rituales, de nuestras conexiones con lo sagrado. Aitana se acercó a una sección particularmente intrigante del mural, donde figuras vestidas con túnicas oscuras y cruces caminaban junto a mujeres coronadas con flores y hierbas. «Esta es mi parte favorita», dijo, señalando la escena. Muestra los tiempos en que su fe y la nuestra coexistían en armonía. ¿Coexistían?, preguntó Elías, estudiando las imágenes con fascinación creciente. Pero eso contradice todo lo que me enseñaron sobre la evangelización de estas regiones. Esperanza se acercó a ellos, sus ojos brillando con la sabiduría de quien guarda secretos ancestrales. La historia oficial, Padre Elías, no siempre cuenta toda la verdad. Durante los primeros siglos de cristianismo en estas montañas, hubo hombres de fe que entendieron que lo sagrado se manifiesta de muchas maneras. Trabajaron con nosotros, aprendieron de nosotros y nosotros aprendimos de ellos. ¿Qué cambió?, preguntó Elías, aunque una parte de él ya conocía la respuesta. La institucionalización, respondió Esperanza con una tristeza que parecía acumulada a lo largo de generaciones. Cuando la iglesia se volvió más rígida, más centralizada, ya no hubo espacio para la diversidad espiritual. Los hombres de fe que habían sido nuestros aliados fueron llamados de vuelta y otros vinieron con órdenes de convertir o erradicar. Aitana tocó suavemente una figura en el mural que mostraba a un hombre de túnica oscura y una mujer de vestido blanco uniendo sus manos sobre un fuego sagrado. Mis antepasados cuentan historias de un sacerdote que vino hace más de 200 años. Era diferente a los demás. No venía a conquistar, sino a entender. Se enamoró de una de nuestras guardianas espirituales. ¿Y qué pasó con ellos?, preguntó Elías, sintiendo una extraña conexión emocional con esa historia. Desaparecieron una noche, murmuró Esperanza. Algunos dicen que huyeron juntos, otros creen que fueron llevados por la iglesia, pero la leyenda dice que antes de irse dejaron algo oculto en la capilla antigua, algo que uniría sus dos mundos cuando llegara el momento correcto. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Elías. Las inscripciones que había encontrado en la capilla, la extraña familiaridad que sentía en este lugar, todo comenzaba a cobrar un significado más profundo. «Padre», dijo Aitana, volviéndose hacia él con una expresión seria, ¿hay algo sobre su familia, sobre sus antepasados, que no le hayan contado? ¿Qué quiere decir? Su apellido, Mendoza. ¿Sabe de dónde viene su familia originalmente? Elías frunció el ceño, tratando de recordar las pocas historias familiares que conocía. Mi abuelo murió cuando yo era muy pequeño. Mi padre siempre fue vago sobre nuestros orígenes. Solo sabía que algunos antepasados habían estado conectados con la iglesia de alguna manera. Esperanza y Aitana intercambiaron una mirada significativa que no pasó desapercibida para Elías. «¿Qué están ocultándome?», preguntó, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. Esperanza se dirigió hacia un cofre de madera tallada que descansaba en un nicho especial del templo. Con manos cuidadosas, extrajo un pergamino amarillento y lo extendió sobre una mesa de piedra. Era un árbol genealógico elaborado con tinta que había resistido el paso de los siglos. «Esto ha estado en posesión de mi familia durante generaciones», explicó, señalando nombres escritos en una caligrafía antigua. «Es el registro de todas las uniones que se han dado entre guardianes espirituales y hombres de fe a lo largo de la historia». Elías se acercó al pergamino, sus ojos escaneando los nombres hasta que se detuvo en uno que le heló la sangre. Padre Eduardo Mendoza y Esperanza Luz de las Montañas, 1823. «Imposible», murmuró, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. Su tatarabuelo, Padre Elías,
dijo Aitana suavemente. Eduardo Mendoza fue el sacerdote del que hablábamos, y Esperanza Luz de las Montañas era mi tatarabuela. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elías sentía como si toda su comprensión del mundo se estuviera reorganizando. Todo comenzaba a tener sentido, su extraña atracción hacia estas montañas, la familiaridad que sentía en la capilla, la conexión inmediata que había sentido con Aitana. Eso significa que, comenzó a decir, pero las palabras se perdieron en su garganta. Que estamos conectados por sangre, padre, completó Aitana, sus ojos verdes brillando con una intensidad nueva. Que su llegada aquí no es casualidad, que quizás el destino nos ha traído juntos para completar lo que nuestros antepasados comenzaron, pero yo soy sacerdote, protestó Elías débilmente, aunque sentía que sus convicciones se tambaleaban. Tengo votos, responsabilidades, y yo soy guardiana de tradiciones ancestrales, replicó Aitana. Tengo mi propio destino que cumplir, pero eso no significa que no podamos encontrar una manera de honrar tanto su fe como mis tradiciones. Esperanza se acercó a ellos, colocando una mano maternal en el hombro de cada uno. Los caminos del destino son misteriosos, hijos míos. A veces lo que parece una contradicción es en realidad una invitación a crear algo nuevo, algo más grande que la suma de sus partes. En ese momento, un sonido extraño comenzó a filtrarse desde el exterior del templo. Era como un cántico, pero no en ningún idioma que Elías reconociera. Las voces parecían multiplicarse, creando una armonía que hacía vibrar las piedras mismas del templo. ¿Qué está pasando?, preguntó Elías alarmado. Aitana y Esperanza intercambiaron otra mirada preocupada. «Es la luna nueva», explicó Aitana. Es tiempo del ritual de renovación, pero esto es diferente. El cántico no debería comenzar hasta la puesta del sol. Las fuerzas están despertando, murmuró Esperanza, dirigiéndose hacia la entrada del templo. Su encuentro ha activado algo que ha estado dormido durante décadas. Debemos salir, el pueblo nos necesita. Mientras seguían a Esperanza hacia el exterior, Elías sintió que se dirigía hacia un punto de no retorno. Las revelaciones sobre su linaje, su conexión con Aitana y ahora estos eventos sobrenaturales que parecían responder a su presencia, todo lo estaba llevando hacia un destino que no había imaginado cuando emprendió su viaje hacia Ronda. En la distancia, las campanas silenciosas de la capilla antigua comenzaron a sonar solas, como si respondieran al cántico misterioso que llenaba el aire de las montañas. Capítulo 5. El despertar de las fuerzas ancestrales. Al salir del templo, Elías se encontró con una escena que desafió toda su comprensión de la realidad. El poblado entero parecía haber cobrado vida propia. Las flores en los jardines brillaban con una luminosidad antinatural. El viento soplaba en patrones circulares que levantaban hojas secas en espirales perfectas, y el aire mismo parecía vibrar con una energía que se podía sentir en la piel. Los habitantes del poblado se habían reunido en el centro, formando círculos concéntricos alrededor del templo. Sus rostros mostraban una mezcla de asombro y preocupación, como si fueran testigos de algo que no habían visto jamás, pero que reconocían instintivamente como profundamente significativo. «Esto no es normal», murmuró Nicolás, acercándose a ellos con varios jóvenes del poblado. Sus ojos azules mostraban una alarma que contrastaba con su usual compostura. Los rituales nunca han causado manifestaciones como estas. «Algo está alterando el equilibrio». Esperanza levantó su mano solicitando silencio, y gradualmente el cántico misterioso comenzó a desvanecerse. Pero la energía en el aire no disminuyó, si acaso se intensificó. «Hermanos,
Habló con voz clara que resonó por todo el valle. Lo que estamos presenciando no es motivo de temor, sino de reconocimiento. Las fuerzas ancestrales han estado dormidas durante generaciones, esperando el momento apropiado para despertar. ¿El momento apropiado para qué?, preguntó una mujer anciana desde la multitud. Esperanza dirigió su mirada hacia Elías y Aitana, que permanecían uno junto al otro, ambos sintiendo la intensidad de todas las miradas puestas sobre ellos. Para la reunificación, respondió Esperanza, para que se cumplan las profecías que nuestros antepasados nos dejaron. Un murmullo se extendió por la multitud. Elías podía sentir la tensión creciente, la mezcla de esperanza y incertidumbre que se agitaba entre los habitantes del poblado. «Abuela», dijo Aitana, dando un paso adelante, «¿estás segura de que es el momento? Las profecías hablan de grandes cambios, pero también de grandes riesgos. Los riesgos siempre acompañan a las transformaciones importantes, nieta. Pero observa a tu alrededor. La tierra misma nos está diciendo que ha llegado el tiempo, como si hubiera sido invocado por sus palabras. Un sonido profundo y resonante comenzó a emerger desde las profundidades de la tierra. Era como el latido de un corazón gigantesco, un pulso que se sincronizaba con los latidos de sus propios corazones. Elías sintió una oleada de vértigo. Todo lo que había creído saber sobre el mundo se estaba desmoronando y reconstruyendo simultáneamente. «Esperanza», dijo, tratando de mantener la calma. «Necesito entender qué está pasando. ¿Qué profecías? ¿Qué reunificación? Ven conmigo», respondió la anciana, dirigiéndose hacia una sección del templo que no habían visitado antes. «Es hora de que conozcas toda la verdad». Siguieron a Esperanza hacia una entrada lateral del templo que llevaba a una cámara subterránea. Las paredes estaban cubiertas de cristales naturales que reflejaban la luz de las antorchas en miles de destellos dorados. En el centro de la cámara había una piscina natural de agua cristalina y alrededor de ella más murales que narraban una historia que Elías no había visto antes. «Estos son los murales de la profecía», explicó Esperanza, encendiendo antorchas adicionales para iluminar mejor el espacio. «Fueron pintados por la primera guardiana espiritual de nuestro linaje, hace más de 500 años. Los murales mostraban una secuencia temporal clara. Primero, figuras separadas representando diferentes tradiciones espirituales. Luego, conflicto y separación. Después, un período de silencio y espera. Y finalmente, la imagen de dos figuras uniendo sus manos sobre un fuego que iluminaba tanto una cruz como los símbolos ancestrales. La profecía habla de un tiempo en que un guardián de la fe y una guardiana del fuego ancestral se encontrarían, unidos por sangre del pasado y destino del futuro», narró Esperanza, señalando las figuras finales del mural. Su unión no sería solo personal, sino espiritual, y a través de ella, las dos tradiciones volverían a caminar juntas. «Pero también habla de una prueba», añadió Aitana, señalando una sección más oscura del mural donde figuras amenazantes se acercaban a los protagonistas. «No todos aceptarán esta reunificación. Habrá fuerzas que tratarán de impedirla». Como si sus palabras hubieran sido una invocación, el sonido de caballos galopando comenzó a escucharse en la distancia. Nicolás, que había permanecido en la superficie vigilando, apareció en la entrada de la cámara con expresión alarmada. «Esperanza, viene gente del exterior. Hombres vestidos de negro, con cruces, parecen ser de la iglesia». Elías sintió como si un puño helado se cerrara alrededor de su corazón. «El obispo Castillo», murmuró, «debió enviar a alguien a supervisar mi misión». «¿Conoce a estos hombres?», preguntó Aitana, tomando su mano instintivamente. «Sí, y no vienen con intenciones pacíficas. Si han venido hasta aquí,
Es porque sospechan que algo no está siguiendo sus planes. Esperanza se acercó a la piscina de agua cristalina y sumergió sus manos en ella. El agua comenzó a brillar con una luz suave y en su superficie aparecieron imágenes como reflejos de otro mundo. 3 hombres a caballo, vestidos con sotanas negras, acercándose al poblado con expresiones determinadas y severas. El padre Joaquín Herrera identificó Elías al ver el rostro del líder del grupo. Es el inquisidor personal del obispo. Si está aquí, significa que consideran mi misión un fracaso y vienen a corregir la situación. ¿Corregir cómo?, preguntó Nicolás, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Llevándome de vuelta a Toledo para ser juzgado por herejía y probablemente ordenando la dispersión de este poblado. Un silencio tenso llenó la cámara subterránea. Todos entendían las implicaciones. No solo estaba en riesgo la reunificación espiritual de la que hablaban las profecías, sino la supervivencia misma de su comunidad. No permitiremos que eso pase, declaró Nicolás con fiereza. Este es nuestro hogar, nuestro mundo. No dejaremos que lo destruyan. La violencia no es la respuesta, intervino Esperanza sabiamente. Pero la profecía también habla de esto. Dice que en el momento de mayor peligro, el fuego ancestral y la fe verdadera deben unirse para crear una luz que no pueda ser extinguida. Aitana se volvió hacia Elías, sus ojos verdes brillando con una determinación que él no había visto antes. Padre Elías, la decisión es suya. Puede irse con ellos, volver a su vida anterior y pretender que nada de esto pasó. O puede quedarse y ayudarnos a crear algo nuevo, algo que honre tanto su fe como nuestras tradiciones. Elías miró alrededor de la cámara sagrada, sintiendo el peso de la historia, de las profecías y de su propio destino convergiendo en este momento. Podía escuchar los cascos de los caballos acercándose cada vez más, pero también podía sentir algo más profundo. La presencia que había experimentado aquella noche de sequía en Toledo, la misma que había guiado sus pasos hasta estas montañas. Si me quedo, dijo lentamente, no habrá vuelta atrás. Seré considerado un hereje por mi propia iglesia, pero será fiel a su verdadera fe, respondió Aitana, extendiendo su mano hacia él. A la fe que no conoce fronteras entre lo sagrado y lo natural, entre lo divino y lo terrenal. El sonido de los caballos se detuvo en el exterior del poblado. Voces autoritarias comenzaron a escucharse, demandando la presencia del padre Elías Mendoza. Era el momento de la decisión final. Capítulo 6. La revelación del fuego sagrado. Elías miró la mano extendida de Aitana, sintiendo como si el tiempo se hubiera detenido en este momento crucial. En la superficie, las voces de los hombres de la iglesia se hacían más insistentes. Pero aquí, en la cámara sagrada, todo parecía suspendido en una eternidad de posibilidades. «¿Padre Elías Mendoza?», gritó la voz autoritaria del padre Herrera desde el exterior. «Sabemos que está aquí. Salga inmediatamente. Tiene mucho que explicar. La decisión debe ser tomada ahora», murmuró Esperanza, acercándose a la piscina de agua cristalina que seguía mostrando imágenes de los recién llegados. Las fuerzas del destino no esperan. Elías cerró los ojos, sintiendo en su interior una batalla entre todo lo que había sido enseñado a creer y todo lo que había experimentado en estos días transformadores. Cuando los abrió nuevamente, había una nueva claridad en su mirada. «Mi fe verdadera no está en las instituciones», dijo, tomando la mano de Aitana, «sino en la experiencia directa de lo sagrado. Me quedo». En el momento en que sus manos se unieron, algo extraordinario sucedió.
La cámara entera se llenó de una luz dorada que parecía emanar de las piedras mismas. Los cristales en las paredes comenzaron a resonar con un sonido musical etéreo, y el agua de la piscina comenzó a brillar como si contuviera estrellas líquidas. ¡Increíble!, exclamó Nicolás, olvidando momentáneamente su rivalidad ante la magnitud de lo que estaba presenciando. Las leyendas eran ciertas. La unión realmente despierta el poder ancestral. Pero la maravilla del momento fue interrumpida por pasos pesados descendiendo hacia la cámara. El padre Herrera apareció en la entrada, flanqueado por dos sacerdotes más jóvenes, sus rostros mostrando una mezcla de determinación y disgusto. «Padre Mendoza», dijo Herrera con voz helada, «esto es aún peor de lo que informaron nuestros espías. No solo ha abandonado su misión, sino que está participando en rituales paganos». «Padre Herrera», respondió Elías, manteniéndose firme junto a Aitana, «lo que está presenciando no es paganismo, es la manifestación de lo sagrado en su forma más pura». «¡Blasfemia!», rugió Herrera, sacando un crucifijo de plata de su sotana. «Estos hechiceros lo han corrompido con sus prácticas diabólicas. Pero no es demasiado tarde para la redención. Venga conmigo ahora, y el obispo puede considerar clemencia». «No iré a ninguna parte», declaró Elías, con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. «He encontrado mi verdadero llamado aquí». Los ojos de Herrera se endurecieron. «Entonces se ha condenado usted mismo. Hermanos, arréstenlo y preparen antorchas. Este lugar de perdición debe ser purificado por el fuego». Los dos sacerdotes jóvenes se movieron hacia adelante, pero algo extraordinario los detuvo. Aitana comenzó a entonar un cántico en un idioma ancestral, y su voz fue gradualmente acompañada por otras voces que parecían venir de las piedras mismas de la cámara. La luz dorada se intensificó hasta convertirse en algo casi sólido, formando una barrera protectora alrededor de Elías y Aitana. «¡Brujería!», gritó uno de los sacerdotes jóvenes, retrocediendo. «¡No!», dijo una voz nueva y poderosa desde la entrada de la cámara. Todos se volvieron para ver a un hombre anciano de barba blanca y ojos profundamente sabios. Vestía una túnica simple, pero llevaba sobre el pecho tanto una cruz cristiana como símbolos ancestrales. «Es la manifestación de la verdad que hemos ocultado durante demasiado tiempo». «¿Quién eres tú?», demandó Herrera. «Soy el hermano Tomás», respondió el anciano con serenidad. «Fui enviado por el Vaticano hace 30 años para investigar los reportes de actividad herética en estas montañas. Pero lo que encontré cambió mi comprensión de lo que significa ser verdaderamente cristiano». Herrera palideció. «El hermano Tomás desapareció hace décadas. Se le dio por perdido. No desaparecí. Elegí quedarme para aprender lo que estos pueblos sabios tenían que enseñar». Tomás se acercó lentamente al centro de la cámara. «Durante 30 años he vivido entre ellos, estudiando sus tradiciones, y he descubierto algo que cambiará todo lo que creíamos saber sobre la fe». «¿Qué descubrimiento?», preguntó Elías, aunque una parte de él ya intuía la respuesta. Tomás se dirigió hacia una sección oculta de la pared y presionó ciertos símbolos en una secuencia específica. Una puerta secreta se abrió, revelando una pequeña cámara donde manuscritos antiguos descansaban sobre pedestales de piedra. «Estos son los verdaderos registros de los primeros cristianos en España», explicó, tomando cuidadosamente uno de los manuscritos. «Documentos que la Iglesia ha mantenido ocultos porque revelan una verdad inconveniente. Los primeros evangelizadores no vinieron a conquistar las tradiciones locales, sino a aprender de ellas». «Imposible», murmuró Herrera, pero su voz había perdido algo de su convicción anterior.
Jesucristo mismo enseñó que Dios se manifiesta en toda la creación. Continuó Tomás, abriendo el manuscrito para revelar textos en latín, acompañados de ilustraciones que mostraban cruces entrelazadas con símbolos naturales. Los primeros misioneros entendían esto. Vinieron no para erradicar, sino para unificar, para mostrar que todas las búsquedas sinceras de lo sagrado son caminos hacia la misma verdad divina. Aitana se acercó al manuscrito, sus ojos brillando al reconocer símbolos familiares. Estos son los mismos símbolos que están en la capilla antigua, los mismos que aparecen en nuestros rituales más sagrados. Exactamente, confirmó Tomás, porque fueron creados en colaboración. Cristianos y guardianes ancestrales trabajando juntos para crear una síntesis espiritual que honrara tanto la revelación cristiana como la sabiduría de la tierra. La luz dorada en la cámara pulsaba ahora con un ritmo que parecía el latido del corazón de la propia creación. Esperanza se acercó a Elías y a Aitana, una sonrisa de profunda satisfacción iluminando su rostro. Ahora comprenden, dijo, por qué las fuerzas ancestrales han despertado, no para crear conflicto, sino para recordarnos una unidad que nunca debió perderse. Herrera, visiblemente conmocionado por las revelaciones, se tambaleó hacia atrás. Esto cambia todo. Si estos documentos son auténticos, lo son, afirmó Tomás con autoridad. Y hay más, mucho más. Suficiente evidencia para revolucionar nuestra comprensión de lo que significa ser cristiano en el mundo moderno. En ese momento, como si la propia creación estuviera celebrando esta revelación, un sonido celestial llenó la cámara. No era el cántico humano que habían escuchado antes, sino algo más profundo, la voz de la tierra misma, de los elementos, del espíritu que une todas las cosas. Elías sintió lágrimas corriendo por sus mejillas mientras experimentaba una epifanía que transformó su alma para siempre. No tengo que elegir entre mi fe y este llamado, murmuró, mirando a Aitana con ojos llenos de asombro. Son la misma cosa, siempre lo fueron. Y ahora, dijo Aitana, apretando su mano, podemos trabajar juntos para restaurar esa unidad perdida, para mostrar al mundo que lo sagrado no conoce fronteras entre tradiciones, solo fronteras entre corazones cerrados y corazones abiertos. La luz dorada alcanzó su punto máximo, envolviendo a todos los presentes en un abrazo de comprensión y transformación. Incluso Herrera, a pesar de sus reservas, no pudo negar la presencia poderosa y benevolente que llenaba el espacio. La reunificación había comenzado. Capítulo 7. El nuevo amanecer. 6 meses después de aquella noche transformadora en la cámara sagrada, las montañas de Ronda habían cobrado una nueva vida. El poblado ancestral ya no era un secreto oculto entre los peñascos, sino un lugar de peregrinación para buscadores espirituales de toda España y más allá. La capilla antigua había sido restaurada, pero ahora sus muros albergaban tanto cruces cristianas como símbolos ancestrales, creando un espacio donde todas las tradiciones espirituales podían converger en armonía. Elías se despertó en su nueva habitación, una construcción sencilla pero hermosa, que él mismo había ayudado a edificar siguiendo los métodos tradicionales del poblado. A través de la ventana podía ver el valle donde Aitana dirigía una ceremonia matutina, su voz entrelazándose con las de otros habitantes en un cántico que honraba tanto al Creador cristiano como a las fuerzas ancestrales de la naturaleza. Ya no vestía la sotana negra de antes. Ahora llevaba túnicas simples de tela natural, pero seguía portando su cruz, que había sido modificada por los artesanos del poblado para incorporar también símbolos de los elementos. No había renunciado a su fe cristiana.
la había expandido hasta abrazar una comprensión más amplia de lo sagrado. «Buenos días, hermano Elías», saludó Nicolás desde la puerta. La rivalidad inicial había dado lugar a una amistad profunda, cuando el joven comprendió que Elías no había venido a conquistar, sino a aprender y contribuir. «Esperanza te está esperando en el templo. Dice que han llegado noticias importantes de Roma». Elías sintió una mezcla de curiosidad y aprensión. Durante estos meses, el hermano Tomás había estado en constante comunicación con ciertos sectores progresistas del Vaticano, compartiendo los manuscritos descubiertos y documentando los milagros de sanación y transformación espiritual que ocurrían regularmente en el poblado. Las reacciones habían sido variadas, desde condenas conservadoras hasta fascinación teológica. Se dirigió hacia el templo, pasando por el huerto comunitario, donde niños del poblado trabajaban junto a seminaristas jóvenes que habían llegado para estudiar esta nueva síntesis espiritual. La escuela que habían establecido enseñaba tanto doctrina cristiana como sabiduría ancestral, demostrando que ambas tradiciones podían enriquecerse mutuamente sin perderse. En el templo encontró a Esperanza, ahora considerada oficialmente como maestra espiritual por los visitantes externos, leyendo una carta con expresión de profunda satisfacción. A su lado, Aitana organizaba hierbas medicinales que serían enviadas a un hospital en Madrid, donde los métodos curativos ancestrales estaban siendo integrados con la medicina moderna. «Elías», dijo Esperanza, levantando la carta, «tengo noticias que cambiarán todo. El Papa Francisco ha decidido enviar una delegación oficial para estudiar nuestro trabajo, no como investigadores hostiles, sino como aprendices. Es posible», murmuró Elías, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «Más que posible. El hermano Tomás ha presentado evidencia tan convincente que el propio Santo Padre quiere conocer de primera mano esta nueva evangelización que honra tanto la revelación como la creación». Esperanza sonrió. «Parece que nuestros antepasados tenían razón. La reunificación no sería solo local, sino global». Aitana se acercó a Elías, tomando su mano con la naturalidad que había desarrollado durante estos meses de trabajo conjunto. Su relación había evolucionado hacia algo único, no exactamente un matrimonio tradicional, pues Elías mantenía ciertos aspectos de sus votos, pero sí una unión espiritual profunda que servía como modelo viviente de cómo diferentes tradiciones podían complementarse. «¿Recuerdas lo que dijiste aquel primer día?», le preguntó Aitana. «Que habías venido a restablecer lazos con comunidades aisladas. Resulta que tenías razón, solo que los lazos eran diferentes a los que imaginabas». «Sí», respondió Elías, mirando a su alrededor el templo donde cruces cristianas se entrelazaban armoniosamente con espirales ancestrales. «Dvain buscando convertir, y terminé siendo yo el convertido, o mejor dicho, expandido». Nicolás entró corriendo al templo, su rostro radiante de emoción. «Esperanza, Aitana, deben venir a ver esto. Hay una caravana subiendo por el sendero principal. Deben ser al menos 50 personas». Salieron todos hacia el mirador que daba al valle principal, y efectivamente una larga procesión de peregrinos ascendía por el sendero serpenteante. Había monjes franciscanos caminando junto a curanderas tradicionales, teólogos universitarios conversando con chamanes indígenas y familias enteras que habían viajado desde lugares remotos buscando la sanación espiritual que este lugar único ofrecía. «Esto es solo el comienzo», murmuró el hermano Tomás, que había aparecido silenciosamente a su lado. A sus 70 años, había encontrado en este trabajo de reunificación el propósito más profundo de su vida.
Los manuscritos que hemos descubierto existen en otros lugares también. Hay comunidades similares escondidas en los Pirineos, en Galicia, en las montañas de Asturias, todas esperando el momento adecuado para emerger. ¿Estás diciendo que hay una red completa de estas comunidades?, preguntó Elías, asombrado. Una red que nunca desapareció realmente, solo se volvió más discreta durante los siglos de persecución. Pero ahora, con el respaldo del Vaticano y el interés creciente del mundo académico, pueden finalmente salir de las sombras. Aitana señaló hacia la caravana de peregrinos, donde pudo distinguir túnicas de diferentes órdenes religiosas mezcladas con vestimentas tradicionales de diversas culturas. Mira, Elías, ¿no es hermoso? Todos estos buscadores diferentes, pero con el mismo anhelo de conectarse con lo sagrado. Es exactamente lo que soñaron nuestros antepasados, añadió Esperanza, con lágrimas de alegría en sus ojos. Eduardo Mendoza y Esperanza Luz de las Montañas estarían orgullosos de ver su visión finalmente realizada. Mientras observaban a los peregrinos acercarse, Elías reflexionó sobre el extraordinario viaje que había comenzado con una simple misión desde Toledo. Había venido a estas montañas como un sacerdote tradicional con dudas ocultas, y se había transformado en algo completamente nuevo, un puente viviente entre mundos espirituales que siempre habían estado destinados a estar unidos. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le dijo a Aitana, mientras los primeros peregrinos llegaban al poblado y eran recibidos con cánticos que mezclaban latín litúrgico con melodías ancestrales. ¿Qué? Que no hemos tenido que abandonar nada de lo que éramos para convertirnos en lo que estamos destinados a ser. Tu tradición sigue siendo pura, mi fe sigue siendo verdadera. Solo hemos descubierto que siempre fueron parte de la misma sinfonía. Esa noche, mientras las hogueras sagradas ardían bajo un cielo estrellado y voces de diferentes tradiciones se alzaban en armonía, Elías y Aitana se dieron cuenta de que habían logrado algo que parecía imposible: demostrar que el amor verdadero y la fe auténtica no conocen fronteras, y que los milagros más grandes ocurren cuando dejamos que nuestros corazones se abran a posibilidades que van más allá de nuestras limitaciones humanas. Las campanas de la capilla restaurada sonaron a medianoche, pero esta vez no sonaron solas. Se les unieron los tambores ancestrales, las flautas de madera y las voces de cientos de peregrinos que habían encontrado en este lugar mágico la prueba viviente de que lo sagrado se manifiesta de infinitas maneras, todas igualmente válidas, todas igualmente hermosas. Fin da historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elías y Aitana los haya conmovido tanto como a nosotros nos conmovió al narrarla. Esta historia de amor espiritual y reunificación nos recuerda que, en un mundo cada vez más dividido, siempre existe la posibilidad de encontrar puntos de encuentro entre diferentes tradiciones y creencias. Como ustedes han visto, el amor verdadero y la fe auténtica no conocen fronteras. Si esta historia tocó sus corazones, los invitamos cordialmente a suscribirse a nuestro canal para no perderse nuestras próximas narraciones igualmente cautivadoras. Cada día traemos historias únicas que exploran la complejidad y la belleza de la experiencia humana. Su like y sus comentarios nos ayudan enormemente a continuar creando contenido que inspire y emocione. ¿De qué ciudad o país nos están escuchando? ¿Qué parte de la historia de Elías y Aitana los impactó más profundamente? Queremos conocer sus reflexiones y experiencias. El diálogo entre nosotros hace que estas historias cobren vida de maneras que van más allá de las palabras. Los esperamos en nuestros próximos contenidos, donde continuaremos explorando los misterios del corazón humano y las infinitas posibilidades del amor
en todas sus formas. Hasta la próxima historia, queridos oyentes.